Hola, guapos y guapas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Ya sabes lo que estamos cocinando. Tengo nuevamente junto a mí a Efraín y vamos a cambiar un poco la temática a lo que visteis la vez anterior, por si estabas en el vídeo, hago referencia a este. Bueno, empiezo. Hoy estaba deslizando por TikTok y luego me aparece un vídeo de polémica de alguien de Guinea Ecuatorial, nuestro país y tal. Entonces me llama un poco la atención porque veo que empieza con mucha ira, mucho fuego. Ujú. Y luego empiezo a ver el vídeo ahí por unos cuantos minutos y luego de esto va el vídeo. En muchas culturas africanas, no estar casado se ve como fracaso y tener hijos fuera del matrimonio es como algo negativo. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo malo es más atribuido a la mujer, porque en la sociedad africana de la que venimos, que un hombre tenga hijos fuera del matrimonio es muy normal, Ujú. pero que una mujer tenga hijos fuera del matrimonio y que no esté casada, automáticamente da a entender que es una fracasada. Entonces, ¿qué estaba diciendo la chica? Que si tú eres una mujer africana, con las culturas nuestras y todo esto, el que tú tengas hijos fuera del matrimonio, tú no estés casada porque quieras tener esas ideas importadas de Europa, da a entender que tú eres una mujer fracasada. Cuando veo el vídeo este, me quedo un poco así pensativa por los comentarios que yo estaba viendo. Y los comentarios no eran nada malos. Los comentarios estaban apoyando lo que estaba diciendo la chica. Yo no sé si porque estaban muy a favor de lo que decía o porque todas estaban casadas, no sé. Entonces, quiero que tú me digas, en la sociedad africana de la que venimos, ¿para quién tú crees que es más importante el matrimonio? ¿Para el hombre o para la mujer? Yo te hago esa pregunta porque sabemos muy bien que la sociedad respeta a la mujer que está casada, Ujú. porque el matrimonio como que le da un estatus social, económico y da unos ojos ahí enfrente de la gente mayor que tú y yo ya conocemos. Y luego al hombre le da un estatus más, bueno, al hombre se le respeta por por tener pasta, no por estar casado. Ahí está. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿tú crees que es más importante el matrimonio para el hombre o para la mujer? Esa es la primera pregunta para entrar a esa conversación. Vale. Bueno, es una muy buena pregunta. Am, por lo normal, en la sociedad donde vivimos, sí, como lo decías, ya se hace entender que si una mujer tiene hijos sin estar casada, es que le gusta acostarse por ahí, por allá, y tiene que estar casada para tener hijos. Ahora, tu pregunta es, ¿qué es más importante o para quién es más importante el matrimonio? Vamos a mirar antes desde un punto desde el inicio. Dios creó al hombre sin tener planes de la mujer. Si es que leemos nuestras Biblias. Yo solamente Sí, no soy religioso, pero por la historia vamos a ver. Dios creó al hombre sin tener planes de la mujer. Entonces, Dios vio al hombre y dijo que estás muy solo. no quiero que mi niño esté solo así. Voy a darle a una compañera. Ahora, la mujer ha sido creada para el hombre. No porque Dios planea crear a una mujer. Entonces, el matrimonio la es más importante a la mujer que al hombre. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Porque si es que fue el hombre por sí solo, el hombre estaría en la tierra sin saber quién es una mujer o qué es una mujer. Viviría su vida dándole nombres a los animales así, sin nada. Pero de una vez que Dios introdujo a la mujer, nos hizo saber que esta mujer, el propósito de esa mujer es tener un marido. O el propósito del hombre era tener una mujer. No, el propósito del hombre ¿Cómo? no era tener una mujer. Mira, si tenemos que utilizar tu análisis, también podemos decir que el propósito del hombre era tener a una mujer. ¿Por qué dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? ¿Quién Y ha no dicho dicen, eso? si es un dicho muy popular, Es muy popular, pero porque ¿cuál es la verdad? da a entender, mira, bíblicamente, si yo tengo que analizar lo que pasó al inicio de la creación, que no es donde queremos llegar, chicos, pero ya me tal. Vamos a Bíblicamente, volver. si tenemos que analizarlo desde ese contexto, también podemos decir que el hombre, la mujer
viene a ser soporte en términos de Dios vio que tú también necesitabas a una compañera en tu vida, no que decidió No, crearme en base a, vale, yo no vengo a necesitaba coexistir yo no contigo. necesitaba una ¿Cómo que compañera. no? Si estabas aburrido. Mira, Dios me vio. Yo no he dicho a Dios que Dios, yo quiero a una compañera. Dios me vio haciendo mi cosa, no sé, dándole nombres a las plantas y tal. Y dijo que, pero como si mi niño está solo. Yo no soy quien lo ha dicho. Dios lo ha decidido él mismo, que mi niño está solo. A ver, voy a darte a una compañera para que no te aburras. Entonces, no es que estoy diciendo que las mujeres no tienen valor, tienen mucho valor. Es más, yo valoro más a la mujer que a mi propio género. ¿Me entiendes? Vamos a la pregunta ahora. En esta sociedad donde vivimos, África, la mujer se halaga más en un matrimonio que el hombre. Me explico. Para mí, por mí solo, yo preferiría pagar, ¿cómo se llama? Las cosas que tengo que pagar a la familia de la mujer y cogerla y llevarla a mi casa. Pero esa mujer quiere enseñar al mundo que ella también tiene un marido que tiene bolsillos. O Tiene, sea, puede. quiere enseñar que la que acaba de hacer su matrimonio ha hecho algo poco, entonces quiere un matrimonio grande y tal. Pero para mí solamente sería gastar. Yo no le veo mucho el afán en ello. ¿Me entiendes? Ahora, eh, 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 también es importante para el hombre, porque el hombre también necesita el apoyo de una mujer. Pero sabes que una mujer puede vivir con un hombre en su casa sin estar casado con ella, que está mal. Sí, está mal, pero hay muchas relaciones hoy en día que la mujer se va a la casa del hombre, empiezan a tener hijos sin tener que ver, ni siquiera papá conoce al hombre, mamá conoce al hombre. Ahora, tú me dirías que en esa situación, ese hombre, algo levantaría para ir a la casa de la mujer. No, porque ya se ha acomodado. Ya. Entonces, como mujer, lo que tú vas a hacer es que, mira, sé que vivo contigo tal, o quieres que venga a vivir contigo, pero no, pues no será posible. Ven a ver a mi mamá y a mi papá. Ahora, ¿para quién es más importante el matrimonio? Para la mujer. De hecho, Por mí yo, solo me da igual, pero la cultura donde vivimos, la parte del mundo donde vivimos, tenemos que seguir ciertas normas para solamente convivir, pero para el hombre no tiene ningún problema estar solo o estar sin estar casado. Pero para una mujer, cuando ya llega a tus 30, ¿qué sea? ¿No te vas a casar? Las mi punto, 35. mi punto. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a estar en la casa de un hombre? Tu mamá sí que ya te está echando. Tu mamá que cuando tenías 18, 19 te dice que no te quiere ver cerca de un niño. Cuando llegas a 30 y 35, así, señora, ¿dónde está el marido? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde está tal? Pero a mí no me van a hacer, puedo llegar hasta mis 40. Me puedo casar hasta los 45, cuando digo que me caso, pero una mujer no puede. La mujer tiene reloj biológico, el hombre tiene reloj financiero. ¿Cómo se llama? ¿Es financiero, no? Sí. Para el hombre, llegas a una edad, digamos que a los 30, 35, y aún tus finanzas no están estables, ya has fracasado. Una mujer, llegas a los 30, 35 y aún no te has casado, no tienes marido. En la sociedad donde vivimos, ¿eh? No tienes marido, ya has fracasado. Así es como te vemos. Así está la cosa. Yo creo que es una pena que el valor de una mujer tenga que ser medido porque este matrimonio. Sí, también el Y valor de un luego, hombre, espera, te no, corto. mira, Te mira, corto. no, No, mira, también el valor de un no. hombre es una pena que se mida en lo que tiene en el bolsillo. El último video que estábamos haciendo, me dices que no, que un hombre no puede estar en una relación Yo no si se no lo he tiene dinero. dicho. Alguien No, lo ha es que, dejado en los no, en los comentarios. comentarios, sí. Estamos hablando en los comentarios. Tú ves, es algo que muchas de las chicas hoy en día creen que así tiene que ser. Que un hombre tiene que tener los bolsillos muy grandes antes de caerse enamorado. Que yo no le veo el Ya no sentido. estamos más en, chicos, ya no estamos en este vídeo, estamos en otro vídeo. Habla, te escucho. Supéralo. No, te escucho. Ajá, es una pena. Personalmente no estoy de acuerdo con que el valor de una mujer tenga que ser medido por que se encuentre en un matrimonio. Sí, Y luego también. creo que tener esa presión social Ujú, de nuestra comunidad que si tú llegas a esta edad y todavía tú no estás en matrimonio, si tú tienes hijos fuera del matrimonio, hace que yo te considere como fracasada porque en nuestra sociedad lo uno y lo otro, no estoy muy a favor de ello, porque yo creo que la vida es como un libro que ya está escrito. ujú. Entonces,
Supongo que si todos los dedos que tenemos no son iguales, igualmente para con todos los seres humanos, cuando Dios escribía, no ha hecho la misma historia para todo el mundo. Sí, Porque de ser que ha hecho la misma historia para todo el mundo, yo supongo que todo el mundo viviría una vida idónea, la de sus sueños. Entonces, todos tenemos un destino, perdón. Y si en nuestras manos estuviera escribirlo en términos de, vale, yo quiero tener todos mis hijos dentro del matrimonio con un solo padre y que no haya ningún inconveniente y tal, supongo yo que cada una o un 50 o 70% iría por esta opción. Pero ahora que por H o por B la vida no haya salido como tú tenías planeado, así es la has vida. tenido hijos con esta persona y al final no ha funcionado y que luego la sociedad nuestra te quiera juzgar que tú eres menos mujer o eres más mujer porque has estado con este, has tenido uno, has estado con el otro, has tenido uno. Yo creo que tampoco una como mujer ha decidido escribir esa historia en su Ya, capítulo y que ahora por la cultura nuestra tengan que decirte que tú eres fracasada. Vi el vídeo este y me molestó porque sentí como que se da más valor a una por estar en el matrimonio, tener a todos sus hijos en el matrimonio, que una que no lo está. Y me molestó muchísimo, no porque alguna de las cosas que dijera no tuvieran sentido, sino porque dio a entender como que tú tienes que ser perfecta por el simple hecho de venir de una cultura africana en donde si tú no haces tal, tú no cumples con estos requisitos, te vamos a tachar de H o de B. sí, Y me molestó, no te voy a mentir, porque yo no siento que debería ser un requisito para que tú me consideres más mujer o menos mujer. sí. Bueno, en ese punto te entiendo, pero mira, vamos a hablar de esa perspectiva. Digamos que eres mujer, tenías un novio y tuviste un hijo aquí, y las cosas no han funcionado muy bien. Has intentado otra relación con alguien, has tenido otro hijo, pero las cosas tampoco han ido bien ahí. Pero tu cuenta bancaria está hasta los miles y millones. ¿Cómo crees que te juzgaría la sociedad? Les da igual, porque en primer lugar, tú estarías en tu mansión, donde están tus hijos. Nadie te ve, no ves a nadie. No hay nadie que te puede venir a poner lo que tú estás fracasada porque tienes hijos fuera de matrimonio que sí tal. Ahora, vamos a poner eso aparte. Hoy en día, el hombre, vas a preguntar a un hombre y te va a decir que yo no puedo comenzar un partido 1-0. Esto, Yo no puedo comenzar un partido 2-0. No quieren estar con una mujer que ya tiene hijos. De hecho, es por eso se dice que el valor de una mujer está en que sea virgen, no tenga hijos. Ahí es cuando puedes pagar la dote, que ya es pagas la dote, comienza con una mujer de cero. Pero primeramente vas a encontrar una mujer, vas a ir a una cita, te va a decir que tengo un hijo, tengo 2 hijos. Se te apaga todo lo que sentías por las chicas, ya se ha apagado, ya se ha ido. ¿por qué? Normalmente así son los hombres. No todos. Habla desde tu experiencia, No, habla no. desde cómo tú actuarías y por Te voy qué, a decir cómo yo cómo, actuaría. Yo no tengo ningún problema con estar con alguien que tiene un hijo o una hija. o dos. No, dos no. Yo no tengo ningún, pero tengo condiciones. Bueno, pueden ser dos, pueden ser tres, pero yo tengo dos condiciones. Uno, o el hombre está a otro punto del mundo o está muerto. El papá de tal niño. Escucha, yo te estoy siendo sincero. Mira, yo tengo solamente dos condiciones. Yo no quiero estar en mi casa, que vengo, encuentro a un stranger en mi casa, que no me vienes a decir que es el papá de la niña, tenía que venir a ver a la niña. No, yo no puedo alejar a mis niños de sus papás. En mi casa, yo no lo puedo aceptar. Tú tienes que estar, el papá tiene que estar a un punto del mundo o estar bajo 6 metros. Es mi condición, pero yo no tengo ningún problema con eso. Con tal traes a tus hijos en la familia, tenemos nuestros y una gran familia. ¿Te entiendes? Pero hay muchos hoy que no se atreverían. ¿Por qué? Porque biológicamente piensan que cuando un hijo, 2 hijos ya han pasado por ese canal, todo ya está muy, no sé si me entiendo, no quiero Te usar entiendo. palabras, ajá, todo ya está muy un poco así y no quieren tener nada pero eso es una pura mentira que no saben.
Ya hablaremos de eso en otro día. Son cosas de salud y cosas que tendré que decir algunas palabras, pero ya hablaremos de eso otro día. Pero sí, así está la cosa. Así está, lamentablemente así está la cosa. Y es como un hombre. Un hombre te van a decir, primeramente cuando vas a ver al papá de tu novia, trabajas, es lo que te va a preguntar. Eso ¿Cuánto sí. ganas al mes? Es lo que te va a preguntar. ¿Cuánto tienes en tu cuenta bancaria? Te va a preguntar. ¿Puedes curar de mi niña? Te van a preguntar. De hecho, el hombre también, su valor está en su bolsillo. Yo puedo venir en una relación con hijos sin ningún problema. Los niños van a estar con la abuela o con la mamá en un lugar. O pueden estar conmigo también si es que mi novia o mi esposa no tiene ningún problema. Tú ves, ¿no? Pero mi valor se mide de mi bolsillo. Y todo lo que dices es cierto, Sí, lamentablemente. es, 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 es lo malo de nuestra sociedad hoy en día. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero crees que tiene que tener un hombre antes de decidir tomar esa decisión de, vale, me voy a casar? Ok, En nuestra sociedad, sí. Bueno, sinceramente yo no creo que como hombre, bueno, por mi opinión, yo no creo que como hombre tienes que tener billones y trillones en tu cuenta antes de casarte. Yo creo que un matrimonio es como encuentras a alguien con que quieres vivir el resto de tu vida. Tener una tal cantidad de dinero en tu cuenta bancaria sería como un requisito para casarse, que no, yo no creo que cuando Dios creó a Adán que tenía ni siquiera 100 francos en su bolsillo, pero entendemos que en esos momentos no había dinero. Pero voy a serte sincero, como hombre, yo pienso que primeramente tienes que calcular cuánto vas a gastar en una boda. Después de eso, tú y tu esposa comenzáis a vivir la vida. digamos ahora mismo que tienes a la churuca y tal, Ujú. y ya quieres dar este paso. ¿Cuánto dinero? Porque aún no has visto a la familia. Es algo que estáis hablando entre los Sí. dos, tú la pides matrimonio, quiero ir a conocer a tu familia y quiero oficiar ya todo y que me den la lista, porque tú vas a la familia para que te den la Ok, lista. hablas de eso. No habla, Ajá, pensé que hablabas de mantenimiento y todo no eso. Ok, mantenimiento, la lista, que sabes que vas a llegar ahí, te darán una lista, vale. cuánto tú vas a llegar ahí, sabiendo que te puede estimar esta lista de dote. Como mínimo, como mínimo que tienes que tener en tu bolsillo serían 3 millones de francos. Como mínimo. Porque 3 millones de francos está por ahí 60,000 ganas civis. No es gran cosa. Porque sabes que una boda, no, yo no soy una persona que quiero hacer algo mediocre en mi boda. De hecho, estoy trabajando duro por eso. Una boda no es algo memorable. Para ti y para tu esposa es algo memorable. Entonces tienes que hacer todo lo posible para que sea bonito. Yo no creo en que hacéis una pequeña reunión, tomáis algo y hacéis, no sé si refreshment y os vais a casa. Yo no creo en eso. Tienes que hacerlo como es debido. Entonces, 3 millones de francos cefas es lo mínimo que tienes que tener en tu cuenta para que puedas dar ese paso. Con esa cantidad de dinero en 2 meses ya te has casado con tu mujer. Ahora déjame hacerte esa pregunta. Mínimo terminas tus estudios, bueno, tu carrera. Ujú. Mínimo terminas la carrera con 23, 24 años. ¿Cuánto tiempo te toma conseguir un trabajo en nuestro país? No se diga, En Guinea. no se diga. Ok. Significa que mínimo vas a estar haciendo pequeños estajos, te entra algo aquí, algo allá. Mínimo, en ese momento ya tienes a una novia con la que tú estás intentando construir algo en términos Sí. de ya te estás acercando a los 30 y supones ya que antes de mis 30 y picos ya quiero crear mi hogar con mi mujer y ya tener a mis hijos. Entonces, teniendo en cuenta que al mes mínimo tú estarías cobrando unos, digamos que 200,000, Ujú, tienes que hacerte cargo de ti mismo, de tu novia, tu transporte, la comida y demás gastos. ujú. Yo te prometo que al mes tú no eres capaz ni siquiera de ahorrar Vale. ni 100,000 francos. Entonces, para, si hablamos de preparación, a no ser que consigas un trabajo en el que te pagan ya 1,000,000, porque ni 500,000 te llega que tú ahorres en 3 años y digas que vale, voy a dar este paso con 20 y algo. Es que si hablamos Vale. así, te casas a los 40. Vale. Mira, te voy a decir una cosa.
como hombre, si tú eres un hombre y solamente dependes de salario, no llegarás ahí. Un hombre no depende solamente de salario. Salario es algo que es como si que te están dando migajas para que no te rindas o motivación o no sé. Pero el dinero real está en negocios. Como hombre, yo sé muy bien que 200,000 francos de salario no te llegaría mucho tiempo y tal. Pero vamos a ver, 24 años, ahí vives solo, ¿por qué? En Guinea. ¿Cómo que por qué? Tienes papá y tienes mamá. ¿Cómo que por qué? 24 años. Frank, ¿cómo que por No, qué? escucha, vive bajo el techo de tu papá. No estamos en la 24 época no años. estamos en la época de nuestros padres que no estamos en esta época. No, Tú vives escucha, con no es, 24 años, ¿qué no tú es. de la casa de tus padres todavía? 24 años. 24, tú ya has terminado la universidad. Tú vuelves a Guinea ahora mismo, digamos que tienes 25, ¿tú qué haces viviendo más con No, tus yo no padres? estaría con, yo soy mayor de edad. Ahí está la cuestión, No, que pero soy desde muy mayor de 20 y pico subiendo, tú ya quieres independizarte en términos de Mira, empezar a construir. Tú no has visto la presión que viene de parte de los padres, mira. que cuando yo tenía tu edad, yo ya Ajá. tenía trabajo, sí, es la mentalidad con la que crecemos. ¿Por qué quieres hacer como que tú y yo vivimos en Estados Mira, Unidos? te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Nadie condena matrimonios que salen por los 500,000, 1,000,000 de francos. Nadie condena eso. Si puedes hacerlo, si ahí es donde llega tu nivel, lo haces. Por eso yo digo que si todavía, como hombre, si todavía no estás preparado para casarte, no te cases. Estoy hablando financieramente. Si todavía no estás preparado para casarte, que lleve tanto tiempo que vaya, no te cases. Es un peso en la cabeza si es que no estás. Y depende del salario. Un día tu voz puede despertar, así que, ya no te, ya te he echado, cojo a otra persona. Y mira que en nuestra sociedad, vamos a decir Guinea, no todos están educados. No, bueno, no muchos están educados, vamos a decirlo así. Muchos se empeñan más en estajos. No quieren ir a clase. Yo conozco a muchos, hasta en mi casa. En mi casa conozco a hermanos primos que dicen que ya han cansado con cosas de clase y quieren ir a hacer sus estajos y tal. Porque es la Sin vía más saber, rápida. sí, es la vía más rápida. Sin saber que cuando terminas con la universidad puedes tener un trabajo que te pague como unos 300,000, 400,000. ¿O no? Mi mamá cobra más de 1,500,000 al mes. ¿Dónde vas a sacar? Ella tiene 2 cabezas. Hay que es la que yo la puede enviar a mi cuico. No, mira, mira, hay cosas que normalmente tenemos que analizar bien. Si tú puedes con 1,500,000, 2,000,000, puedes casarte y sentarte con una mujer en tu casa, no hay ningún problema. Yo estaba hablando de mí. Yo no quiero hacer nada mediocre cuando se trata de matrimonio y tal. No quiero hacer nada. No quiero hacer nada como si que aquí es donde mi bolsillo llega o aquí esto es lo que puedo hacer o no, no me gusta. De hecho, si puedes, puedes. Si no puedes también, lo dejas. Ok, No es by force. me toca. Ajá. Personalmente yo no creo que tiene que haber una cantidad, porque si tenemos que hablar de cantidades, vamos a ser sinceros, nunca es suficiente. Sí. Digo que nunca es suficiente porque aquí ahora estamos hablando de, vale, eso es lo que mínimo tendrías ahorrado en tu cuenta y todo esto, pero tú no estás anticipado a qué es lo que te va a esperar allá. Y mucha gente también va con mentalidad de no quiero pasar vergüenza. En términos de, si te encuentras con una familia un poco ambiciosa, te quitan hasta lo que no tienes. Hace poco yo estaba viendo una lista, no sé, me aparecen cosas muy, muy locas últimamente. Estaba viendo una lista que empezó Parece que a son señales, ya te vas a casar. Estaba viendo una lista que estaba circulando, ya conoces cómo pasan las cosas en Guinea, como meme, aunque estás fuera te llega y tal. Ujú. Entonces yo veo la lista de dote que da la familia a el hombre este y tal. Yo veo, tal persona pide iPhone no sé cuánto, Ok. tal persona, ¿sabes cómo son la lista de los Ujú. fans? Heavy, ahí que peso. Tal persona pide televisión plasma 32 pulgadas. Tal persona pide que se termine su construcción de la casa. Tal persona pide no sé qué tal. ¿Quién? Lo más barato que vi en esa lista eran creo que 3 personas pidiendo paz en el matrimonio. Paz. Paz. Tipo, no quiero nada monetario, físico. Solo es lo que yo pido, que os llevéis bien, que haya entendimiento. Pero hay el que ha pedido que termine con la construcción de su casa. ¿Qué? Que termine, que le compren iPhone 14 Pro Max. Habían más de 4 iPhones en esa lista. Entonces, si te encuentras con una familia ambiciosa, primero, solamente con la dote te sangran. Solo con la dote, porque aquí no es como que tu Ayer le voy a novia decir no. goodbye a esa niña. Aquí no es como que la novia puede. No sé.
No sé si la novia puede influir tanto Puede. en términos Bueno, de en Ghana sí, pero no sé en Guinea. mamá, estás exagerando, papá, estás exagerando, bajar un poco tal, porque yo quiero entender que si la familia ya hace una lista oficial es porque quiere probar el puede, tú ves. Entonces, si solamente con la dote ya te sangran, yo no me imagino los preparativos, y luego hay algunos juegos, dependiendo de la familia en la que Sí. tú vas, que te van a poner, donde digamos que en esa barrera dejas dinero, aún no hemos contado la celebración. Entonces, lo primero con lo que yo no estoy de acuerdo es que para que tú estés conmigo, tú tengas que pagar un precio tan alto que haya establecido mi familia. No estoy muy de acuerdo con ello. Sé que es cultura, lo hemos encontrado y tal, pero no lo apoyo 100% porque sabemos cómo funcionan algunas culturas, no solamente la nuestra, en donde cuando el matrimonio ya se ha terminado, tú tienes que devolver todo lo que el hombre ha pagado por ti. Algunos lo establecen, otros otros no lo cumplen como tal. Entonces, supongamos ahora mismo que ese matrimonio no llega a salir bien. Culturalmente yo te tengo que devolver hasta el último centavo de lo que tú has pagado por mi cabeza. Y luego no olvides que cuando hablamos de dote, tú no me entregas las cosas a mí, tú lo entregas a la gente de mi familia. Que bueno, No hay una lista que también te pertenece a ti. estoy Bueno, aquí en aquí, Ghana. No sé en aquí en Guinea. Ghana. Pero allá en Guinea, que yo sepa, la lista lo hace la familia, van a elegir a no sé qué hermanos de la familia, tal tío, y así cada uno tiene su cultura. Entonces, cuando el matrimonio termina, ¿quién tiene que hacer esa devolución? Yo no creo que vayas a ir a ¿Se la casa devuelve? de... Se devuelve. Hay algunos que tú tienes que devolver lo que tú has pagado. Ahora, cuando hablamos de devolución, yo no estoy muy segura si con la etnia Fan. Bueno, con los Bubis es diferente. Yo no estoy segura si tienes que devolver hasta todo lo que habías comprado, todas las cosas físicas. Lo dudo mucho, pero con los boobies solo tú entregas el dinero de vuelta y tal. De hecho, el boobie no considera mucho la dote como el fan, porque lo ve más como simbólico en términos de no es que esté comprando la cabeza de Ujú. tu hija, pero eso de aquí es lo que puedo entregaros y tal. Por eso yo no estoy muy de acuerdo porque siento como que tú estás comprando a la mujer y luego el sufrimiento ese de ese matrimonio lo voy a comer yo. Hay gente que se queda atrapada en matrimonios infelices porque tiene esa carga emocional que mi familia no puede devolver lo que este hombre ha pagado por mi cabeza. Y luego para un matrimonio en donde yo voy a ser quien tenga que estar en los días en los que no hay arroz para comer, solamente hay plátano con aceite, Es lo que decía, ¿no? solamente hay, digamos que, chicharo hoy. Tenemos que comer arroz frito de lunes a viernes para estar en un matrimonio en donde yo sé que yo voy a ser quien tenga que soportar los días buenos y malos y que ahora que sea un día bueno, tú quieras sangrarle a mi futuro esposo, yo no estoy muy de acuerdo porque yo soy quien va a comer todo lo bueno y lo malo más adelante y que tú quieras aprovecharte de esa persona solo porque ha venido a expresar su interés en estar conmigo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando yo no soy de los que soportan la violencia a la mujer. Yo, si te veo pegando a tu mujer, te puedo maltratar. Pero eso es lo que causa mucha de la violencia a la mujer en Guinea, especialmente con esta etnia. No voy a mencionar mejor para que no me aguanten el cuello. El hombre guineano, ya me he dado cuenta que pega a su mujer más cuando ha sufrido durante el proceso de ese de dote, matrimonio y tal. Se siente que llego en casa, tú no has hecho nada, no hay nada, o sea, y te he comprado, es lo que piensan, te he comprado, me han dado una lista muy larga, un precio muy largo para que tú vengas a hacer useless en mi casa, te pega, es lo que suele pasar. De hecho, mira, la pregunta que tú hiciste es que, ¿cuánto yo creo que debo tener en mi cuenta antes de casarme o cuando estoy en proceso de, de matrimonio y tal? Tú no me has preguntado cómo tengo que gastar. ¿Cómo? Mira, cuando hablamos de cuándo tienes que tener en la cuenta, tú ya te No, anticipas. Mira, si tú ya vas a, si hablamos de casa, vamos a ser sinceros. sí, Si vamos hablamos a ser de sinceros, casarnos, mira, si mira, hablamos de casarnos, espera, mira, déjame que no, hable, ¿eh? escúchame. Si hablamos de casarnos, no es algo que va a tomar, digamos que otro año. Es que tú ya has Ujú. sentado con tu mujer y has expresado tu interés de, mira, quiero que vayamos a ver a la familia y la pides matrimonio. De hecho, se le hace una ceremonia íntima entre los dos y luego ya vais a la familia que papá o mamá o la persona está ya venido y en plan la familia ya escribe una lista que vale, puedes venir a por ella de aquí a tal tiempo y se entrega. Cuando tú ya vas y te entregan esta lista, damos a entender que ya empieza el proceso.
Ujú. Cuando hablamos de ya empieza el proceso, supongo que tendrás unos meses para comprar esto y tal. Y durante ese plazo de este año, ya tienes que empezar con los preparativos de qué vas a comprar. Y no olvides que como hombre, quien va a sufragar los gastos sigue siendo tú. Sí, por eso yo te No decía, llega, no llegan esos 3 millones que tú, yo te lo prometo que no no, yo llegan. sé que no llega. Mira, mira, tú me has preguntado cuánto debo tener en mi cuenta. Me has preguntado cuánto tengo que gastar. ¿Qué diferencia entre cuánto tienes que gastar y cuánto tienes que tener? Si de todas formas vas a gastar y tienes pendiente. puedo tener 3 millones en mi ¿Y cuenta y cuánto aún vas a así gastar. gastar? Puedo tener 3 millones y gastar 6 millones. No, escucha, puedo decir que tengo 3 millones en mi cuenta y cuando ya llegamos a los preparativos y todo, ya vamos más adelante, ya voy gastando más. O puedo tener 3 millones o puedo tener 6 millones en mi cuenta y todo eso me puede costar como 2 3 millones, dependiendo de con quién estás. ¿Ah? No, yo te entiendo, solo que mi punto es, aquí no estamos hablando que cuando llegue el momento vas a ir a prestar y tal, No, hablamos no es de de prestar, yo no voy a prestar para casarme. cuánto puede tú tienes en ese momento. No conozco a un hombre que prestó, o sea, su mujer prestó dinero sin decirle al banco. Después de la boda de todo, cuando le viene a presentar que mira, aquí ha estado, ¿a quién gana? Aquí está lo que ese hombre se arrepintió. Pagó ese préstamo durante un periodo de 4 años. Después de los 4 años se divorció de la mujer. Dios mío, Sí. Gana. Vamos a la siguiente pregunta. Mm, Bueno, la siguiente pregunta va a ser algo corta, ya que ya estamos llegando al final. Ujú, Tienes una novia que pertenece al grupo fan. Sabemos muy bien cómo funciona el tribalismo y tal. Esta pregunta está basada en hechos reales. Tu novia es de la etnia fan. Entonces, ya dais el paso ese de, vamos al matrimonio. Vas a presentarte a la familia oficialmente que yo soy quien está con vuestra hija y esas son mis intenciones como se hablan. Entonces, la familia, lo típico, ¿quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? ¿De qué lugar eres? Son preguntas rutinarias. Y se enteran ahora que tú eres de la etnia Bubi. Y luego dicen que por algunos choques culturales que siempre han habido entre ujú. ambos grupos étnicos, no están a favor de esa relación. Dime tu decisión. ¿Dejas la relación en este momento o no te importa la aprobación de sus padres? Voy a dejar la relación. Me quiero a mi novia, pero también me quiero. Si es que digo que no, voy a insistir. Seré como un esclavo para ellos. Digamos que al final deciden que vale, casaros. No voy a tener la bendición, o sea, de todo corazón del padre de esa mujer. Entonces, tu papá no quiere que tú estés con un vivo, no quiere a un vivo en su familia. No hay problema, yo te quiero, pero me quiero y también quiero a mi familia. Hasta mi mamá me va a decir que niño, vamos a casa, déjala ahí. No hay ningún problema. Yo no lo veo como un... Entiendo que será un poco difícil, porque digamos que has estado con esa chica durante 1 año, 2 años, 3 años. Sería un poco difícil. Pero al final, los padres no aprueban. Ahí va, dice que dos no pueden andar juntos si no... ¿Cómo se dice en español? Si uno no quiere, No. En inglés es... two cannot work together if they do not agree. si no están de Si acuerdo. no están de acuerdo, no pueden andar juntos. ¿Tú ves? Yo... No. Lo voy a dar chap. Lo voy a dar chap. Yo pensaba que tu respuesta va a ser que no, porque tú estás enamorado de tu chica, tú vas a Nada. continuar sin la aprobación de los Yo padres. no me enamoro. Hay una diferencia entre enamorarse y querer a alguien. Puedo querer a alguien, estar con una persona, casarme con la persona, amar a la persona, pero estar a nivel enamorado que tengo que elegir sufrir en vez de no, yo prefiero ¿Cómo te hace sufrir esto? No estoy no, entendiendo. vas a ser como un esclavo para esa familia. ¿Esclavo de qué familia? Porque, Si tienes que tomar la decisión de ir sin la autorización, se supone que mira, es porque decides desvincularte de la familia y formar tu nueva familia con tu mujer. si el papá normalmente, yo digo el papá porque él es el cabeza de la casa. Si el papá te dice que no, es no. Si insistes, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque es cuando te decía que te van a inflar esa lista. Primeramente, te lo van a inflar. Tú ves la lista que tú me dabas que no, el niño quería iPhone, no sé qué. Van a poner coches y motos.
uno va a poner camión, que quiere camión en esa. Te van a dar razones para que te vayas. Aunque la niña va a pedir, si el papá dice que no, no, ¿qué quieres que haga ahí? Me voy. ¿Qué enamorado? ¿Qué tipo de enamorado tengo que estar para que me tenga que sufrir? No, chicos, vamos a sernos sinceros, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos donde nos enamoramos y hacemos fotos debajo de flores, debajo de árboles, vamos andando, caminando detrás. No, en esos momentos las cosas eran más fáciles. Hoy en día, chico, no. No te mates, bro. No te Chicos, mates. ha sido un placer teneros aquí. Decirnos qué ¿Verdad? opináis vosotros, Queremos porque saber lo que esta es mi pensáis en opinión, los comentarios. pero decirnos qué opináis vosotros. Os Tú te leemos. dirías, yo me voy.